Y ya estamos aquí de nuevo en otro programa de Pax Arga, liberando mentes a través de Change TV. La televisión del cambio ya está aquí. Y bueno, me parece que este es el programa 4 del año. Y bueno, pues de nueva cuenta aquí tratando de hacer un poco de conciencia en el cuidado de esta etapa del virus, de todo esto que está pasando, porque la verdad es que sí estamos enfrentando un pico bastante intenso, bastante fuerte, y la verdad es que yo les recomiendo muchísimo que sí guarden todo lo que es los cuidados, de nueva cuenta un poquito de espacio para hacer conciencia de nueva cuenta en este proceso, en esta etapa. Y bueno, pues ya también entrando un poquito más en lo que es el tema del día de hoy. El día de hoy no tengo invitado, me lo va a aventar yo de a solapa, de a Jonathan, de a Johnny. Y bueno, pues se me hizo bastante interesante todo esto que les voy a hablar el día de hoy. Un tema que estuve de alguna manera analizando, que es algo que muy pocas veces, si no es que realmente nunca lo he visto. Y bueno, pues normalmente nosotros a los hijos, a nuestros hijos, les transmitimos muchísimos temas, muchísimos tópicos, muchísimas cosas que tienen que ver con el mejoramiento de ellos, ¿no? El mejoramiento de ellos, tratar de heredarles, de darles una buena herencia. En este caso, bueno, pues la mejor herencia para mí siempre va a ser las herramientas que les podemos dejar a ellos para que puedan enfrentarse a la vida, enfrentarse a las circunstancias, a los cambios y sobre todo a toda esta parte que tiene que ver con el desapego, ¿no? Ya recuerden que mi programa es Pax Arga, liberando mentes, y bueno, pues liberar la mente de todas estas cosas que generan obstáculos para estar conectados con nosotros lo más posible en cuanto a nuestra esencia, nuestra verdadera esencia. Esa esencia que tiene que ver con el verdadero ser, no esta que tiene que ver con lo que sucede allá afuera o lo que aprendemos socialmente, sino lo que realmente venimos a hacer como misión en la vida aquí para sentir que es lo que nos conecta, lo que nos ayuda a estar realmente identificados con nuestro verdadero ser. Y bueno, hablando de toda esta herencia, de todas estas herramientas que nosotros podemos transmitirle a los hijos, pues siempre, bueno, normalmente utilizamos estos temas del amor propio, de ser alguien en la vida. Esto es algo bastante extraño, ¿no? O sea, aprender a ser alguien en la vida, yo creo que desde que llegamos, desde que ya nacemos, somos alguien ya aquí en la vida y tenemos alguna misión que cada quien va descubriendo y de alguna manera nuestra herencia, la herencia de nuestros padres, nos ayuda muchísimo también a poder encontrar o conectarnos con esa misión de vida, ¿no? Toda estas experiencias que suceden en nuestra vida a veces son complejas, son difíciles, sobre todo las de los cambios fuertes, ¿no? Por ejemplo, la ausencia de un ser querido, una época como esta que la que estamos viviendo, que tiene que ver con el enfrentarse al aislamiento y al reencontrarnos con nosotros mismos en nuestros aislamientos, de reencontrarnos con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, etcétera. Y bueno, dentro de todo esto de que transmitir geografía, historia, arte, todas estas cosas que nos enseñan en la escuela, la religión, etcétera, todas estas cosas, ojo, yo no digo que no sean importantes, son bastante importantes. Sin embargo, yo creo que no son parte esencial de lo que pudiera ser nuestra vida para enfrentarnos a estas situaciones, ¿no? Y dentro de todos estos, de esta herencia, dentro de todo esto, quiero enfocarme ahora sí en el tema que yo de alguna manera hoy voy a hablarles y voy a tratar de profundizar lo más, profundizar, disculpen, eh, lo mejor posible en ese tema. Y bueno, esto tiene que ver con la importancia de honrar a nuestros padres. Este es un tema que la verdad yo la verdad no he escuchado y se me hace bastante interesante que lo podamos transmitir como herencia a nuestros hijos, pero para eso, bueno, pues como todo lo que nosotros podemos transmitirle a nuestros hijos, creo que lo más importante es que sea vivencial, en experiencia propia, ¿no? Entonces, bueno, pues es eso.
ese es el tema del día de hoy que se me hace bastante bueno, muy poco común y bastante importante poder transmitirlo, vivirlo, entenderlo y transmitirlo a quién, bueno, a nuestros hijos, porque creo que es una muy buena herencia el transmitir, el saber, aprender a honrar a nuestros padres. Y bueno, para eso hay que entender desde un principio qué es honrar, ¿no? Yo te invito a que tú del otro lado, ahí en los comentarios, tú me puedas poner cuál es tu concepto, qué tienes tú como dentro de tu cerebro, de tu información, concepto de lo que es el honrar, ¿no? Obviamente, bueno, viendo en el diccionario, la palabra como tal es simplemente el mostrar respeto y consideración a alguien, a una persona. Creo que es interesante, es bastante sencillo el concepto y bastante específico. Sin embargo, yo creo que es algo más profundo, es algo mucho más profundo el honrar, el aprender a honrar a alguien, a algo. Y bueno, en este caso específico, el aprender a honrar a nuestros padres. Y para mí, el honrar a alguien es como la forma más poderosa y más bella de poder expresarle, en este caso a tus padres, el agradecimiento y el amor por haberte dado la vida, simplemente por eso. Entonces, para mí, desde ahí nace todo. El poder comprender de alguna manera que nosotros estamos aquí experimentando todo lo que experimentemos, bueno, malo, llámale positivo, negativo, gris, oscuro, como sea, toda esta realidad, toda esta experiencia la vivimos a través del favor divino o de la experiencia divina de que nuestros padres nos hayan dado, nos hayan entregado la información tanto de la madre como del padre y poder nosotros estar experimentando esta realidad, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ya desde ahí es suficiente como para poder mostrar nuestro agradecimiento, nuestro amor profundo, constante, sonante y eterno, eterno de alguna manera, porque bueno, pues ahorita les voy a hablar cómo también no nada más es honrar en vida, sino también después de la vida a nuestros padres. Y bueno, pues ya entendiendo un poquito cuál es mi concepto, eso sí quiero ser muy claro, es un concepto, todos los conceptos de los que yo hablo aquí muchas veces tienen que ver con el yo haber leído, siempre me documento, trato de entender cuál es el concepto básico y de ahí yo ya empiezo a filosofar, empiezo a buscar la forma de conectarme yo con ese tema o con ese concepto, con esa idea, con esa experiencia. Y todo esto, bueno, pues rápido llegué a eso, ¿no? Simplemente el honrar a un padre, a una madre, es simplemente eso, ¿no? La forma más poderosa y más bella de poder mostrar y de notar agradecimiento y amor hacia nuestros padres. Lo repito y lo podré repetir muchas veces porque esa es la idea que me conecta y esa es con la idea con la que yo los quiero conectar a ustedes. Y una vez ya sabiendo que este es mi concepto, esta es mi filosofía, también los invito a que intenten siempre eh, buscarle ustedes, desmenuzar y poder llegar a conceptos e ideas más propias. Obviamente siempre todo va a ser fundamentado en lo que escuchamos, en lo que leemos de alguna otra persona, de algún otro filósofo, de algún libro, de algún autor, etcétera. Sin embargo, también yo los quiero exhortar, invitar a que rescaten y desmenucen ustedes los conceptos y le agreguen ustedes a esa fórmula, a eso que escucharon, a esa experiencia, a esa teoría, etcétera, lo que sea, métanle de ustedes. ¿Por qué? Porque eso les ayuda también a desarrollar la capacidad de poder crear tus propias filosofías basadas en las de otros, sí, claro, pero siempre también con tu sello, con tu parte, con tu dosis, de alguna manera, y esto lo hace de alguna manera mucho más poderoso. Y bueno, pues sí, efectivamente es eso, ¿no? Es aprender a honrarlo, ¿no? De alguna manera yo te quiero expresar que el honrar también se puede llevar a lo mejor como a sentir un poco a veces forzado, de alguna manera,
Y más como lo tenemos siempre, como lo escuchamos en películas, ¿no? El tienes que aprender a honrar a la familia, debes honrar a la familia, ¿no? Suena muy código samurái, muy código estructurado, como de la milicia, cosas así, ¿no? Que tienen que ver con algo que es forzado, lo tienes que hacer sí o sí. Mi tema tiene que ver más con algo más voluntarioso, algo que nace de la voluntad, ¿no? De algo que haces porque quieres hacerlo, no porque tienes que hacerlo. Entonces, bueno, esto es algo, también quiero comentarles que es algo que llevo viviendo ya varios meses. De hecho, ya voy para los 2 años eh, experimentando toda esta filosofía de aprender a vivir honrando a tus padres. Y yo, bueno, lo hago todos los días, no hay un solo día que se me escape en todas mis acciones y en todas mis palabras, en todos mis pensamientos, el ir honrando a mi papá, a mi madre. En este caso, bueno, pues obviamente ya les voy a ir contando cómo es la experiencia, tanto como con quien ya se fue, como con quien está aquí, que es bastante, bastante importante aprender a hacerlo de las dos formas, no nada más cuando se van, sino también en vida. Y bueno, pues sí, efectivamente es eso, es intentar hacerlo y poco a poco irse conectando con esta filosofía de honrar a tus padres. Y obviamente, de nueva cuenta, tiene que ser algo por voluntad, que te nazca y que te conectes con esta idea poco a poco y lo formes como un hábito. Y en algún momento, obviamente, pues va a ser una herramienta transferible, como te había dicho desde el principio, a quién, a tus hijos. La mejor herencia, una de las herencias más bellas que le puedes transmitir a tus hijos es el aprender a honrarte a ti, que te honren a ti. Y de nueva cuenta, no por orgullo, sino porque en verdad es una herramienta que te va a ayudar en muchísimos aspectos. Y bueno, pues eso es lo que vamos a ir viendo el día de hoy. Y una de las cosas que quiero que sepas es, bueno, que seguramente te preguntas y que quiero que sepas, que aprendas a hacerlo, pues es esa precisamente la pregunta de cómo lo hago, cómo honras a alguien, cómo lo haces. Y bueno, pues obviamente, como todo, tienes que llevar un proceso mental de entender cómo lo haces, ¿no? Y lo primero y lo más básico, aunque suene muy, pues, como de alguna manera muy sencillo al principio, pues tienes que de alguna manera sí definir a quién deseas honrar, a quién y por qué y sobre todo para qué. Entonces, estas son preguntas muy importantes que yo te invito a que las escribas si te es posible, que lo tengas ahí al pie de donde duermes, en algún escritorio, etcétera, no sé, pero eso es importante que escribas y definas a quién deseas honrar, por qué y para qué. Bueno, pues una de las cosas que te va a ayudar muchísimo el honrar a tus padres es que empiezas a identificar o a vivir el amor propio, que es una de las cosas que también nosotros le queremos transmitir a nuestros hijos, pero muchas veces les decimos, es que ámate, tienes que aprender a amarte, pero bueno, pues ellos están así, ¿cómo lo haces? ¿Cómo me amo? Y muchas veces, pues nosotros siquiera lo hacemos, ¿no? Entonces no entendemos, muchas veces queremos pasarles experiencias que ni siquiera nosotros vivimos. Y el amor propio, pues es algo que se vive, no que se dice. Es algo que realmente aprendes a vivir, ¿no? Cuando estás amándote, lo que haces es respetarte, lo que haces es respetar tu cuerpo, respetar tu integridad, respetar tus pensamientos, respetar tus ideas, respetar tu totalidad, respetar tu templo, respetar tu energía, respetar tu entorno, respetar en sí todo lo que conlleva el contexto de lo que vives dentro de ti y alrededor de ti. Eso es básicamente el amor, ¿no? Cuando tú cuidas qué información metes en tu cerebro, qué cuidas, qué escuchas, qué ves, cuando cuidas de alguna manera qué alimento llevas a la boca. Todo eso es un conjunto
que podría llevar a decirte realmente te estás amando, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor puedes estar experimentando el amor en muchas áreas y te puede estar faltando en otras. Es decir, muy probablemente puedas estar teniendo una muy buena educación mental, llevar una buena educación en cuanto a lo que es lo social, etcétera, ¿no? Que cuidas áreas de tu vida importantes, pero a lo mejor fumas o te excedes en la bebida. No sé, hay muchas áreas en las cuales tú te puedes identificar que sí te estás cuidando por un lado, pero del otro lado te puedes estar descuidando. Y bueno, pues esa es una de las cosas que te ayuda muchísimo a aprender a honrar a tus padres. ¿Por qué? Porque si ellos te dieron la vida, ellos nos dieron la vida, y tú estás conectado con realmente honrar a tus padres, una de las cosas que vas a hacer para honrar a tus padres sí o sí, va a ser amarte a ti mismo. Claro, eso es pues, sí o sí, no hay manera sin temor a equivocarme, es parte vital de honrar a un padre, cuando tú aprendes a amarte a ti. ¿Por qué? Porque pues estás cuidando, estás respetando y estás considerando la vida que te dieron tus padres, ¿no? Entonces, ahí tienes un punto importantísimo del por qué vale la pena aprender a honrar a tus padres, ¿no? La otra que considero que puede servir muchísimo, que te sirve muchísimo, es cuando aprendes a servir al prójimo. Es una experiencia para mí vital de mantenerte conectado contigo mismo y con tu entorno. El servirle a otro ser humano en la vida, yo creo que es algo, en mi caso, bueno, pues es mi razón de existir, podría decirlo así, mi modo de vida, mi filosofía, mi propósito en la vida es servir a otro ser humano. En verdad no existe cosa más divina, no existe pago más bello que, por ejemplo, el agradecimiento de otra persona cuando le fuiste útil para algo. Y yo creo que todos, de alguna manera, lo que hacemos en nuestras vidas, de una u otra forma, estamos contribuyendo o estamos haciendo un servicio al prójimo. A veces lo hacemos de manera inconsciente, pero cuando lo hacemos de manera consciente, toda esta energía, toda esta vibración, todo este cúmulo de intenciones que nosotros tenemos para servir y ayudar a los demás, en realidad esa retribución y ese pago es invaluable, es algo que realmente te sirve como para acomodar tus chakras, si quieres ponerlo así. En realidad acomoda todas tus energías, te ayuda a encontrar un equilibrio más sutil, un equilibrio mucho más pacífico dentro de ti, dentro de todo este caos que vivimos, que de alguna manera es necesario, pero bueno, dentro del caos también nace la luz y de alguna manera el equilibrio. Y bueno, pues todo esto te ayuda muchísimo a conectarte contigo, a realmente entender quién eres y para qué eres aquí, ¿no? Entonces, obviamente, el servir al prójimo tiene que ver con el honrar a tus padres, ¿no? Tiene que ver con todo eso que te heredaron, ¿no? O sea, cuando tus padres te dicen, respeta, ¿qué? Respeta lo que quieras, la vida de un animal, a un anciano, a los niños, etcétera. Es un valor que normalmente los padres tratamos de transmitir a nuestros hijos y de alguna manera esto explota cuando realmente lo vivimos como un hábito, como un valor inquebrantable dentro de nuestra filosofía, que sostiene nuestra filosofía. En verdad, servir al prójimo se vuelve una energía poderosísima dentro de nosotros. Y yo considero que en mi caso, el aprender a honrar a mis padres es algo que me conecta muchísimo con el servicio a los demás. Y, y esto es una herencia poderosísima para nuestros hijos. La verdad es que yo considero que sí, sí es algo bastante importante. Yo, de alguna manera, quiero transmitirte una experiencia, una circunstancia de cómo
te puede llegar a servir el honrar a tus padres con un ejemplo muy sencillo. Yo hace tiempo ya me conecté con la idea de hacer ejercicio. Me gusta muchísimo hacer ejercicio y bueno, pues te quiero transmitir mi experiencia de cómo viví el ejercicio conectándome con el aprender durante casi ya 2 años a honrar a mis padres. Y pues todo comenzó por una conexión simplemente de decir, ya es momento de hacer ejercicio, de conectarme con otros hábitos. Y algo bien chistoso, yo me conecté con la idea de que a los 40 años, que los cumplo este año, el 20 de marzo, yo me quería regalar, de cumpleaños, me conecté con esa idea, me quería regalar un cuerpo nuevo. Esa fue la idea con la que me conecté hace casi 2 años, poco más de 2 años. Y ya comencé a hacer ejercicio, ya sabes que todo nuevo hábito, todo nuevo proceso es complejo, no difícil, tiene cierta complejidad en cuanto a habituarte a esto, ¿no? Porque tú puedes de alguna manera tener algunos otros malos hábitos y de repente se puede volver complejo. El chiste es que me conecté con esta idea y formé el hábito de hacer ejercicio, pero de alguna manera me era complejo ir todos los días, porque había esos días en los cuales no quieres, no tienes ganas de ir y te permites, te das el chance de decir, bueno, hoy no. Y eso también se vuelve un hábito, ¿no? Que de alguna manera te seas tan permisible y ya no hay esa disciplina, ¿no? Rompes con esa disciplina. Hasta que me conecté muchísimo con la idea, sobre todo cuando falleció mi papá, de que una de las cosas para que yo me sintiera que honraba la memoria de mi padre era cuidar mi cuerpo lo mejor posible, mantenerme en un estado de salud constante. No tienes una idea cómo me funcionó esto, porque de los 5 o 6 días a la semana que voy al gimnasio, que voy a hacer ejercicio, motivado iré 2 veces a la semana. La verdad, eso que te despiertas y te sientes motivado de ir, por mucho 2 veces a la semana, sinceramente. El resto lo hago por disciplina, pero algo más profundo lo hago por respeto a mi cuerpo, por amor propio, lo cual esto me lleva a sentir que honro la memoria de mi padre, en el más allá, en el eterno oriente, y también honro a mi madre en vida. Entonces esto se volvió algo sumamente poderoso, lo cual me hace tener una constancia inamovible, digo, fuera de estar enfermo o por situaciones faltar, es inamovible para mí el mantenerme ejercitándome, ¿no? Entonces, ahora imagínense si todo esto lo llevas a otros niveles, como puede ser a lo mejor una dieta, si tú quieres cambiar una dieta en tu vida, si tú quieres meterte a estudiar un idioma, si tú te quieres meter a hacer lo que tú quieras y crees que una de las cosas que te está causando dificultad es la constancia, la disciplina, métete en la cabeza la idea de honrar a alguien en tu vida. Hazme caso y vas a ver cómo esto puede cambiar muchísimo. Por lo menos o al menos intenta, ¿no? Estoy muy seguro que te puede servir y que va a ser una herramienta poderosa para conectarte con algún proceso que quieras incluir en tu vida y te esté costando trabajo. Por ejemplo, dejar de fumar, ¿no? Dejar la bebida, dejar a lo mejor si tienes la ludopatía, es decir, exceso a vicio al juego. Te lo juro que de todo eso te puede servir muchísimo para que en el proceso realmente te conectes con el propósito, con la idea, con la filosofía de generar este cambio y suceden las cosas. Es como magia pura y dura. En verdad te lo recomiendo muchísimo. Y bueno, pues todo esto, aquí tengo mis anotaciones, no quiero que se me vaya absolutamente nada. Y bueno, pues todo esto obviamente, toda esta experiencia a la fecha a mí me ha servido muchísimo porque en verdad me ha ayudado a tener una conexión poderosísima con mi padre, en verdad. O sea, te voy a decir por qué, porque cuando tú honras a tus padres, cuando tú te conectas con la idea de honrar a tus padres, en este caso con mi padre,
más allá y con mi madre en vida, me di cuenta que puedes aprender a vivir sin tantos resentimientos y sin culpas. ¿Por qué? Porque cuando tú estás honrando a tus padres, bendita sea la vida, a mí me dio la oportunidad de poder vivir honrando a mi padre en vida y su trascendencia me ha sido un poco más ligera, un poco más llevadera, de entender que me quedé no me quedé con culpas, no me quedé con esta sensación de resentimiento o con alguna idea de que, híjole, me faltó esto con mi papá. Obviamente siempre nos va a faltar tiempo, humanamente nos va a faltar tiempo. Sin embargo, mentalmente, divinamente, espiritualmente, me siento sumamente agradecido con la vida, con el creador, con el universo de haberme dado la oportunidad de poder compartir con mi padre y los últimos años, haber podido crear esa conexión tan bonita que ahorita, a la fecha, yo sigo lo sigo honrando, o sigo honrando su memoria, y esto me ayuda en verdad a tener una conexión poderosísima con él. O sea, en verdad, creo que tenemos una conexión poderosa cuando cuando su cuerpo deja de estar con nosotros en esta realidad y pasa a estar en esencia en el universo o en el más allá donde no conocemos. Y esta conexión, te lo juro que es poderosísima, es inamovible, es irrompible. Entonces, cuando tú te mantienes honrando a tus padres, esta conexión se aviva, esta conexión se libera, se limpia y puedes de alguna manera tener una comunicación, si pudiera decirlo, súper poderosa con esas personas, con esos seres queridos. Y en este caso, por ejemplo, con mi madre, bueno, de alguna manera me ayuda a entender que a veces, aunque tengamos diferencias, el meterte, el tener en la cabeza constantemente el honrar a tus padres, te ayuda a reconectarte con la idea de generar estrategias distintas si algo en la comunicación está fallando, si hay algún choque de ideas, si hay algún choque de energías, etcétera. Todo esto te ayuda muchísimo a mejorar tu comunicación, a expresar realmente lo que estás sintiendo, ¿no? Por ejemplo, algo importantísimo de honrar a tus padres, en verdad, y lo haces por gusto, aprendes a todos los días decirle lo que sientes, cuánto los quieres, cuánto los aprecias, cuánto respetas, cuánto valoras el que estén en tu vida, ¿no? Entonces, bueno, todo esto te ayuda muchísimo a también a soltar, a entender la partida, ¿no? Lo que le estaba diciendo, entender que cuando alguien se mantiene honrando a sus padres, cuando llega este momento de despedirse de la partida, uno lo entiende mejor, uno lo digiere de una manera distinta y de una cuenta se aligeran todas estos sentimientos y estas opresiones que de alguna manera nos pueden causar este malestar, ¿no? Te ayuda también, ¿no?, a liberarte de todas eh, estos comportamientos neuróticos como la preocupación, que en realidad la preocupación no te sirve de nada. Eh, y ahí está, a veces nos preocupamos de no tener preocupaciones, así de neurótico puede llegar a ser uno, ¿no? Pero bueno, en fin, todo esto es lo que te quería transmitir el día de hoy aquí en el programa. Eh, Simplemente es esto, aprender a honrar a tus padres. Es un ejercicio que te recomiendo hagas, lo incluyas y lo intentes y lo formes un hábito. O sea, tienes que de alguna manera conectarte con esa idea y te lo juro que te va a elevar la vibración, la energía, las ganas, eh, te va a ayudar a comunicarte mejor en tu entorno. Y la verdad es que yo sí o sí te recomiendo que intentes el día de hoy, a partir del día de hoy, a que generes este nuevo hábito de honrar a tus padres. El tiempo se va volando, la verdad es que siempre me hace falta. El tema que toque siempre me hace falta. Pero bueno, pues el día de hoy este es el tema que quería tocar contigo, el aprender a honrar a tus padres, sí o sí, va a mejorar tu vida. Entonces, bueno, yo te invito a que el día de hoy eh, te conectes con esta idea. Y bueno, estuvimos otra vez, recuerda, en este programa, en el cuarto programa del año de Pax Arga, Liberando Mentes, a través de Change TV, la televisión del cambio ya está aquí. Te invito a que el próximo jueves también te metas acá a las 12:15 para que sigas nuestros temas, mis temas,
y te conectes con otras filosofías, otras conexiones y liberes tu mente de todas estas cosas que están obstaculizando tu conexión, la conexión con tu verdadero ser. Recuerda que fue por Change TV, la televisión del cambio ya está aquí. Y bueno, nos vemos la próxima. Ah, y recuérdate, Anata no yume o keshite, akira menai de kudasai. Y eso significa, por favor, nunca te rindas en alcanzar tus sueños. Sayonara.